Buenas noches, es de noche en La Habana. Iris Ruiz es actriz, teatróloga y supermamá, y Yanelis Núñez es curadora de arte. Esto que estamos haciendo hoy quizás es la inauguración de un espacio en el que vamos a estar conversando con mujeres. Vamos a estar hablando de cómo viven las mujeres en Cuba, cómo viven las mujeres que de alguna manera están enfrentándose o al margen del sistema, nuestras esperanzas, nuestros sueños, lo que estamos haciendo ahora mismo. A ti te expulsaron de tu centro de trabajo, tú eras promotora cultural, ¿dónde? De la revista Revolución y Cultura, la revista principal del Ministerio de Cultura. Yo desde que me gradué de Historia del Arte en la facultad, empecé a trabajar ahí como especialista de la galería, hice mi servicio social los 3 años y luego me ubicaron como plantilla fija. Luis Manuel y yo trabajamos juntos desde 2014, hemos estado haciendo diferentes proyectos fuera de la institución. Sí. Y en el 2016 se presentó el Museo de la Ciencia en Cuba, un proyecto que compartimos la autoría y hacemos una presentación, hacemos una entrevista, damos algunas informaciones sobre qué cosa es el museo, que es una plataforma cultural, cuáles eran las intenciones, qué era lo que cuestionaba. Y después de eso, cuando en el primer momento en que salió la entrevista, que salió publicada en Cubanet, lo primero que hacen a la semana es que me llama mi subdirector y me dice que debo pedir la baja, porque si no se me iba a aplicar una resolución de no confiabilidad. Paso por un trámite porque hago mis reclamaciones pertinentes y yo le digo que no voy a pedir la baja porque no había hecho nada incorrecto. Y paso por todo un trámite largo de reclamaciones al tribunal, al primer nivel, que es el órgano de justicia laboral. Por supuesto, en ninguno de esos espacios tuvo lugar mi reclamación. Y nada, luego de ese museo empecé a aprender cómo vivir desde lo independiente. De todos modos, yo desde que estaba... ¿Cómo se hace eso en Cuba? Vivir desde lo independiente, yo pienso que primero es enfrentando los miedos. Yo decía que la institución te pone unos límites que tú los vas reconociendo porque estás participando de ellos y sabes perfectamente que transgredirlo puedes. Y cuando pasas a lo independiente, todo el tiempo tienes que ir borrando primero esos límites que te había marcado la institución y luego los límites también que te va imponiendo la parte independiente. Y todo el tiempo es un proceso de aprendizaje, es un proceso de colaboración, de encuentro con amigos con los cuales tú tienes afinidad, con los cuales tienes empatía para desarrollar proyectos. Desde lo independiente todo se basa desde la colaboración. Y en lo independiente, ¿cómo son los límites de la libertad? Es un proceso lento porque vivimos desde pequeños creciendo desde el miedo, ¿no? Todo el tiempo estamos respirando miedo. Y cuando en ese proceso de desintoxicación es que la libertad los límites se te van borrando y si hay algo que me ha aportado de trabajar desde lo independiente ha sido eso, que me he convertido en una persona más libre y con menos miedo. Eso ha sido súper importante para mí. Yo creo que pasan dos cosas, o las personas deciden, cogen inmediatamente un terror, o las personas van simplemente yendo un poco más y al final se dan cuenta de que ese lobo feroz, de que ese miedo, ese fantasma se puede enfrentar. Es duro, es muy duro porque tiene consecuencias, en este caso sobre todo para la familia. Y ahora voy a girarme un momentico a Iris, que es mamá de... madre de 6 niños, lo digo así 6 y me canso, de 6 niños, pero que incluso ha sido amenazada, hostigada por tu activismo y por todas estas acciones culturales o performáticas que vienen haciendo, sobre todo en la comunidad de Alamar y ahora con el proyecto de Yanelis y de Luis Manuel. Estamos hablando ya de la familia, independiente de la familia, al margen también del sistema, de la sostenibilidad de esa familia y de las luchas que también que hay que enfrentar a diario. Bueno, uno tiene que estar muy claro, muy seguro de cuál es la propuesta, cuál es el camino que uno tiene, sobre todo para mostrarle a los hijos, porque lo primero que a uno le pasa por la cabeza es qué país le voy a dejar
cuáles van a ser sus preguntas el día de mañana. ¿Qué me van a preguntar? Me van a decir, ven acá, ha estado pasando todo esto y yo me tengo que... No hiciste nada. Exactamente. No, además, yo me tengo que ir del país, o sea, porque son ellos los que se van. La mayoría de la población migrante del país es joven. Son los jóvenes porque no encuentran oportunidades, porque no tienen cómo hacerse de una vida digna, normal, a la altura de lo que merece un ser humano en estos tiempos, en el siglo XXI. Bueno, yo tengo una hija y tengo una nieta y una de mis grandes preocupaciones es ese momento en el que tiene 3 años y en 3 años más tiene que ir a la escuela. Y yo me debato en que mi nieta vaya a una escuela en la que lo primero que hacen con los niños es... adoctrinarlo. A mí como madre ya me están diciendo, tú y tu esposo están aquí luchando por una causa, ¿dónde están tus hijos? No, mis hijos están con los abuelos. Bien, ya ellos empiezan por ahí, abandono. Ya te lo están diciendo por detrás. Y no es ni siquiera quien me decía, sí, te quieren meter el sentimiento de culpa. Mira, yo no tengo culpa ninguna, yo estoy haciendo lo mejor que puedo por mis hijos. Y lo mejor que puedo hacer por mis hijos es dejarle un país mucho mejor. No, y ellos están viendo un ejemplo de... Es lo segundo que te dicen. De luchar por sus derechos. Exacto. A mí me llama la atención el encuentro de tu generación y la generación de Iris. Iris, tú de alguna manera fuiste como pionera, ¿no? de este fenómeno que ocurrió en Alamar que se llamó OVNI Zona Franca, un grupo multidisciplinario, sí. Vamos a decirlo así, que tendrán su lugar en su momento, ¿no? Cuando se reescriba el arte en Cuba, ahí estarán, bueno, la gente de OVNI Zona Franca. La mayoría están fuera de Cuba, pero ha quedado un pequeño reducto entre ellos a Mauri, y ahora se han unido, se han encontrado con Yanelis, el novio, y están generando estas acciones. Estas acciones tienen una finalidad más allá del arte, porque está la otra parte esta de que los artistas que no quieren buscarse problemas siempre dicen, no, mi arte no es político, el arte no se mezcla con política y yo soy un artista, yo no soy político, o sea, siempre hacen esta separación. Amaury y Iris vienen de una generación súper activa, activa desde lo alternativo, desde lo independiente real, no independiente dependiente de la institución. Y el encuentro con ellos ha sido súper importante, y también en cuanto a las inquietudes, muchas inquietudes en las cuales nos hemos conectado, inquietudes desde lo político, desde lo social, desde lo artístico. No es un tema de la nostalgia, no es un tema de que bueno, somos independientes y bueno, es el espacio que nos queda, no. Es un grupo de personas de distintas generaciones que se han unido, pero para luchar por la Cuba de ahora mismo, que el cambio tiene que ser ahora mismo, que es por lo que estamos conectados, ¿no? Los jóvenes siempre tienen la impronta, siempre tienen la energía, siempre tienen el vigor, siempre tienen el tino y llevan el ritmo de la época. Y eso uno con los años va adquiriendo experiencia, pero va perdiendo un poco de ese pulso, de ese latido. Y lo mejor que nos ha pasado como generación ha sido encontrar jóvenes con ganas de hacer, jóvenes con, por supuesto, menos miedo, mucho menos miedo, muchas más aperturas en cuanto a la mente, porque el mundo ha ido evolucionando mucho. Hay otras herramientas, otros medios, se ha luchado, o sea, ya hay una trayectoria de apertura dentro de lo que es ser alternativo, ser independiente. Y si en algún momento se ve algo de vacío, o si en algún momento se ve algo de protagonismo, estrellato, no sé qué, es lógico que tengan esos sueños y es lo mejor que puede pasarle a la vida de cualquiera, que se te puedan dar esos sueños. Y si en algún momento de todas maneras se ven esos destellos, deben rellenarse o no solo con el amor y con el apoyo, ¿no? Sino también con esas experiencias que hemos venido adquiriendo, que en Cuba durante muchos años se ha resentido por los huecos generacionales. El problema de la emigración, de los artistas, del exilio que han tenido que sufrir los artistas durante años. Esa generación que dejó ese vacío, que en algún momento fue altamente contestataria al régimen, al sistema, y que de hecho sufrió las muchísimo, de eso. Muchísimo. Sin embargo, he observado que muchas de estas personas están regresando pero con una actitud un poco más retraída, más cuidadosa. Yo nada más que he estado en mi vida un mes fuera de Cuba. Yo no estaba ni en la isla de la juventud, había estado. Y cuando tú empiezas a vivir la Cuba desde afuera y empiezas a mirar desde afuera, que te das cuenta que el país se te abre así,
que es más amplio de lo que tú te imaginas, pero que además es más monstruosa todavía la maquinaria de lo que tú te imaginas. Después regresar, volverte a meter por el hueco como el conejo de Alicia, volverte a poner chiquitita y volver a entrar a esa realidad. Algunos regresan, han puesto incluso Es, sus galerías independientes, sus espacios dentro de esa misma dictadura de la que tuvieron que escapar. Sin embargo, su arte ha mermado, ¿no? Esa rebeldía o ese discurso. Conozco algunos que no son de mi generación, por supuesto, porque la generación a la que pertenezco es una generación que ya nació con la posibilidad de viajar. Las generaciones anteriores no conocían las posibilidades del mercado, no sabía cómo funcionaba, estuvo aprendiendo en la década de los 90 cuando hubo la apertura. Pero esta generación que nace en los 2000 ya sabe lo que es una residencia artística, sabe lo que es vender en tu estudio y sabe perfectamente cómo coquetear con el sistema sin que te cierre la galería o que sin que te impida viajar. Y entonces la experiencia que puedo tener de esos artistas de otras generaciones que ahora mismo regresan, realmente no los juzgo. Uno siempre quiere, o por lo menos uno que está en este lado, que está luchando, uno siempre quiere que más personas se sumen, ¿no? Que más personas se sumen y que se mantengan activas y que se mantengan críticas porque hace falta, no por gusto, no es por, qué sé yo, por ser caprichosa, simplemente porque hace falta. Pero esas personas que vienen a exponer en galerías hasta del gobierno, yo pienso que les pasó los años, no que se volvieron viejos, sino que simplemente les pasó, la vida le pasó la cuenta y dejaron de... Son experiencias muy personales, son procesos muy personales que no puedo describir porque no he pasado por ellos, pero el encuentro que he podido tener con algunos de ellos ha sido eso. Ya las preocupaciones para el proyecto de vida en el que se han enfrascado son otras, y simplemente la lucha con el gobierno o con el sistema, una lucha más radical, ya no les funciona. Y es una elección, y no la juzgo realmente, pero sí me preocupa. Eso es súper importante, sí me preocupa. Que todos esos artistas que vienen live. Exacto. Y hay otro tema que a mí me interesa, ¿no? Y es el tema de este arte independiente que está floreciendo en pequeña medida, pero bueno, hay sus botones. Y cómo ven esos artistas el tema de la oposición. Siempre hay como una frontera, como un espacio que no se quiere cruzar. No sé si tiene que ver un poco con la demonización que el régimen ha hecho de la oposición y por supuesto con las consecuencias de acercarse o tratar de colaborar o interactuar con la oposición. El miedo es como la herramienta fundamental que tiene el gobierno para crear todas esas distancias. Tú eres artista, tú no te mezclas con la oposición. Si te mezclas con la oposición, te trato como un opositor. Y ese miedo que hay es lo que hace que el artista mismo marque sus límites, hasta el artista más contestatario. Pero también está el otro punto de quizás no hay empatía con los proyectos que brinda la oposición. El artista independiente, o la mayoría de las personas que conozco, desconoce cuáles son los proyectos que tiene la oposición para Cuba. Y eso es algo que también haga de que, mira, no me voy a mezclar porque lo que me dice esta maquinaria, que es la del gobierno, que tiene todo su aparato mediático para eso, para decir, mira, esta gente no tiene ningún proyecto de nación, no te mezcles con esa gente. Entonces, no, yo creo que el primer proyecto que hay es el de recuperar la libertad. No puede haber un proyecto de nación si antes no quitamos esta cosa que se llama castrismo, que ha lacerado y ha devastado este país durante 60 años. Creo que esa es la gran labor de la oposición, lo que logra hacer, porque ya te digo que el control es excesivo y es muy difícil el trabajo de la oposición dentro de Cuba, y creo que además la responsabilidad no es solo de la oposición. Yo creo que la gente tiene, o sea, la oposición debe insuflar ese hálito, ¿no? del derecho a la libertad, pero creo que es la responsabilidad de cada cubano cambiar este sistema. El cubano se ha quedado sin la posibilidad de pensarse como un ciudadano con derechos. Igual hay una saturación, hay muchos procesos que lo ha provocado el propio gobierno. Nosotros habíamos presentado una carta abierta el 26 de junio que firmaron los organizadores de la Bienal 00,
donde pedíamos que primero el Ministerio de Cultura se hiciera una declaración pública disculpándose por todas las ofensas que emitió contra los organizadores y contra los participantes de la Bienal 00. Y ahí discúlpame un momentico, Yaneris, reconocer, pedir a esta institución o sea, enviar esta carta y pedir que es una disculpa, no es de alguna manera otorgarle un reconocimiento a esa institución que es un brazo de un régimen totalitario, de una dictadura. ¿Cómo ustedes manejan esas cuestiones? Nosotros podemos tener nuestra postura política, sí, y nosotros podemos tener nuestro proyecto como artistas de enfrentamiento con el gobierno, pero la totalidad de los artistas era muy heterogénea, en cuanto hay gente que era de izquierda, que defendía la revolución, que creía en el sistema, en las mejoras también del sistema. Había gente de derecha, había lo bueno de la Bienal 00 fue que fue un evento súper heterogéneo e inclusivo. Entonces, como respeto, nosotros como equipo organizador, como respeto a que ellos confiaron en nosotros y participaron en este evento, rescatando la Bienal como evento patrimonial de la nación, es que nosotros le exigimos al Ministerio de Cultura. Porque la Bienal es un evento creado por el régimen, exacto, para vender su política cultural, exacto, exportar su política cultural, exacto, que es parte de su maquinaria exacto, pero nosotros precisamente a ese mundo de izquierda. Sí, exacto. Lo que pasa es que esa Bienal se convirtió luego, con el paso del tiempo, en el evento más importante de la cultura cubana, de las artes visuales, y eso es algo que nosotros reconocemos. La Bienal no es solo lo que sucede en las galerías institucionales. La Bienal es un grupo de artistas que alrededor del evento bienal se abren las galerías independientes, las personas trabajan por 3 años para presentar durante ese marco sus proyectos, no solo dentro de la institución, porque la institución son 3, 4 galerías y exposiciones colaterales. Es el momento en que vienen los coleccionistas, es el momento en que vienen los curadores. Todos esos artistas que están al margen de la institución pueden recibir algún flachazo, alguna salpicadura de lo que puede provocar la Bienal. Y es lo que, por ese motivo es que muchos artistas estaban inconformes de que se suspendiera. Más allá de que puedan ser críticos, porque la Bienal nosotros queremos que esté en crisis y que tiene que cambiar. La Bienal que organiza el gobierno es un evento que se tiene que repensar. ¿Cómo se tiene que repensar el proyecto de país, no? Cómo se tiene que repensar todo en Cuba. Y entonces por eso era la carta esta abierta, y también, que era algo súper importante, es algo que seguimos exigiendo, le pedíamos al ministro de Cultura y al resto de las instituciones, que las instituciones culturales como la UNIA, la HS el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que se reunieran, que se hiciera un espacio público de debate sobre cuál va a ser las políticas culturales de los próximos años en Cuba. Y con el antecedente que tenemos del video filtrado de Acanel, que decía, y vamos a censurar, y que luego pedían que censuremos. Con ese precedente es que nosotros decimos, la política cultural que ahora mismo se va a implementar en Cuba va a ser una política cultural férrea, censuradora, y va a ser una política cultural que va a frenar cualquier tipo de producción cultural. Por eso es que nosotros exigimos esa reunión. Aparece este decreto, que es un decreto que de momento dice que todo espacio independiente no tiene ningún tipo de valía. Es decir, ya desde ese mismo momento nos están expulsando de la cultura, o nos están expulsando de cualquier tipo de espacio que nosotros quisiéramos proponer culturalmente hablando. Pero no es una contradicción, o sea, si se reconocen como independientes, pues ¿para qué necesitan ser reconocidos entonces por la institución del régimen, las instituciones del régimen? Lo que pasa es que el tema de ser independiente, cuando nosotros le exigimos a la institución, cuando nosotros le decimos a la institución, somos independientes y tenemos derecho a ser independientes, es que tú no tienes ningún tipo de derecho a decomisar mi equipo, no tienes derecho a intervenir mis acciones, no tienes ningún tipo de derecho a eso. Eso es lo que exigimos. Yo creo que, o sea, mi pregunta es, no hay una confusión ahí, que no es la institución, sino el sistema, el régimen, el que te está decomisando, el que tiene instituido por ley que tú no seas independiente, que tú no ejerzas. Y ese es el derecho que estamos reclamando. El derecho que estamos reclamando es el derecho a ser independiente y el derecho a crear libremente. En los años 90, que es cuando tienen que abrirse otra vez al turismo, que es cuando tienen o sea, cuando debió cambiar, haberse caído junto con todo el campo socialista, debió haberse caído
la cortina de bagazo que tenían aquí, ellos se abren al turismo, se abren a ciertas cosas con tal de salir a flote, de salvarse un poco ellos económicamente y no perder el poder. Hacen eso, pero por supuesto siempre tienen detrás respaldar una política cultural. El pueblo estaba en las calles, el pueblo estaba luchando, el pueblo estaba teniendo ya más opinión crítica respecto a lo que estaba pasando. Ya empezaban a haber medios de información más alternativos. Aparece el periodismo independiente. Aparece el periodismo independiente. Aparecen en las calles grupos, en el caso de Cuba, como las Damas de Blanco. En ese contexto se empiezan a dar estas generaciones llamadas alternativas. En esa época es donde aparece un triunvirato como Fernando Rojas, como Jacomino, como el actual ministro Alpidio Alonso. Ahora mismo tenemos el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. En aquella época ellos eran la HS, ellos eran esa formación joven, o sea, esos cuadros jóvenes eran en aquellos momentos. Esos gendarmes. Exactamente. Alpidio en aquel momento plantea en el Congreso trabajar no contra la disidencia de los jóvenes, contra esa alternatividad, sino trabajar desde. Una de las estrategias en este sentido con OVNI Zona Franca, que era como un grupo descarriado que no pertenecía a la HS, que en definitiva es una organización para controlar, para mantener un rebaño de artistas incómodos, desobedientes, tranquilos. Él tenía esta política con OVNI Zona Franca de que no pertenecían a la HS, pero tenían como un tratamiento conversacional. OVNI Zona Franca en aquella época trabajaba dentro de la institución, como habíamos dicho, era una cosa muy peculiar. Exactamente. Ellos habían ocupado un espacio dentro de una institución. Exactamente, de la Galería Fayamín. Pero no era que pertenecieran, eran autogestionados, eran súper alternativos, pero bueno, estaban ocupando ese espacio. En esa época se dio que todos esos grupos que estaban ya abriendo esa alternatividad, que estaban proponiendo eventos, ya habían alcanzado una madurez y estaban alcanzando también un grado de reconocimiento, ya no por las instituciones, sino por el público, por los medios internacionales, porque ya empezaba esto de que es internet y todas esas cosas en Cuba, ya empezaban a utilizarse esos medios. El festival de exactamente. De Alamar, estaba el festival de rap de Alamar, HS, exactamente. Se lo robó y acabó con él. En el 2009 empiezan a, como digo yo, cortar cabeza. Empiezan en el 2009 a decir, se va Poesía Sin Fin. Se fue primero el Festival de Rap, después se va Poesía Sin Fin. Cada vez que había un evento alternativo. Venía aparejado con un auge de la oposición. Exactamente. Había, o sea, esto fue, digamos, 2009, yo creo que la oposición, había un pico de la oposición y entonces ellos hicieron esto también, le fueron arriba a emergente arte alternativo. Que estaba tomando las calles, que venía de las calles, que tenía una gran convocatoria de público, pero que podía en algún punto encontrarse entonces en esa calle, en esa ebullición se encontraba con la oposición porque reclamaban básicamente lo mismo. Y vino la expulsión. Exactamente. Viene la expulsión de OVNI Zona Franca. ¿Qué te decía? La expulsión. Y el rompimiento con la institución ya. En ese rompimiento con la institución se queda pendiente ese diálogo entre alternatividad y Ministerio de Cultura. En este punto ya esta generación siente la necesidad. Cuando ven que el Ministerio de Cultura dice, como otra mentira, no vamos a hacer este año, la Bienal de La Habana no se va a celebrar este año porque el presupuesto que teníamos se va a coger para los damnificados del Irma, cosa que nunca se hizo. Tantos eventos que nos quitaron, tantos eventos que nos robaron y de momento nosotros teníamos la oportunidad de quitarles un evento. Todo el tiempo nosotros estamos buscando un diálogo entre esos extremos, la oposición, el gobierno y esa zona gris que no pertenece a ninguno de esos extremos, pero también tiene inquietudes, inconformidades, necesidades y tiene derechos. Entonces el museo desde esa plataforma... Yo preferiría que conversaran la oposición y la zona gris. Al gobierno hay que sacarlo. Lo que pasa es que ese cambio, para por lo menos lo que persigue el museo, que al final Luis Manuel y yo somos los que lo estamos llevando a cabo, era eso, era que el diálogo, que para nosotros es súper importante ahora mismo, porque
mientras más nos vamos alejando, más se está postergando los cambios. Yo pienso que mientras más los extremos se están separando y se están enfrentando cada vez más se está postergando el posible cambio. Ustedes están transitando un proceso que yo me imagino que desemboque en algún momento en algo que nosotros, que es una de las premisas de la oposición, el espacio público. El espacio público tiene que ser ocupado por los cubanos. Es el espacio público, la protesta pública, como sucede en el mundo real, donde los cubanos tienen que exigir sus derechos, sus libertades, y donde se le debe exigir al castrismo que su tiempo terminó. Entonces, decreto 349, que fue el detonante de alguna manera de este performance que tú hiciste, es un performance muy duro. Sí, es un decreto que frena el progreso cultural en todos los sentidos. No solo los artistas independientes, que al final tienen que hacer sus proyectos independientes en sus casas, que existe por supuesto el riesgo de que si te cogen haciendo una proyección, invitando, haciendo un evento en tu casa, te pueden decomisar los equipos tan difíciles que son de conseguir, te pueden decomisar hasta la casa. Eso es un peligro súper eminente que te está poniendo este decreto. Pero también este decreto se extiende a todos los niveles, a todas las manifestaciones, hasta los propios artistas que reciben los beneficios de la institución. Era una protesta con todo lo que era una protesta, el cartel, y el gesto simbólico era el excremento, pero al parecer ellos ya, la seguridad del Estado sabía que iba a suceder algo, estuvieron ese mismo día, el sábado, vigilando a Luis por donde se movía, hasta que Luis llegó al Capitolio, llegó Soandri, y ellos dijeron, bueno, aquí es donde va a suceder. Y es cuando aún yo no había llegado, yo era la que tenía el cartel y tenía el envase, lo toman detenido a Luis Manuel sin pedirle carnet, es decir, fue mandado directamente por la seguridad, y lo detienen de manera súper violenta, lo golpean porque el man le dice, tú me tienes que decir a mí, basta ya de que me estés secuestrando en medio de la calle sin decirme a mí porque tú me llevas preso, porque eso no ha pasado, eso no es la primera vez, ha pasado otras veces, y es el modo operandi de ellos. Lo hacen. La imagen de la violencia, que no ha sido la primera vez, pero la imagen de la violencia, ve que al final la acción no se iba a poder llevar a cabo porque todo el espacio estaba intervenido por patrullas, por la seguridad del Estado. ¿Y la gente? Era como un gran público en un teatro que todo el mundo hace silencio y apaga los celulares. Así mismo fue el encuentro con la gente de la escalinata. Igual pensamos que había muchas personas de la seguridad ahí sentadas, se veía. Sí. Pero igual los extranjeros, las personas que estaban ahí, filmaban, estaban como asombradas, pero ninguno reaccionaba. Ninguno gritaba diciendo que estaban cometiendo un abuso ni nada por el estilo. Por eso es que yo salgo y lo que grito en altavoz es eso. Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda y que me lleven también. Basta ya. El gobierno se tiene que reunir con nosotros, porque somos artistas, porque yo soy una profesional, yo soy historiadora del arte, yo no soy ninguna delincuente. Lo que hice fue producto de los nervios, fue producto de la desesperación, de la impotencia, y fue un gesto de intuición. Bueno, si al final yo soy la que tengo esto, yo soy la que lo tengo que hacer. A mí me llevan ya, primero que todo el mundo, que no quisieron montar allá en la patrulla, después se llevaron a Moria a Soandri, que ya los tenían 45 minutos ahí esposados bajo el sol, dentro de la patrulla, y ya ahí nos llevaron para el calabozo. Entonces ya... Yaneli, ¿qué sentiste en ese momento? Durante todo este tiempo, que ha sido un tiempo súper intenso, han sido 2 años de trabajo súper intenso, porque para mi salud yo misma me lo siento, y cada vez que hacemos una nueva opción, siempre lo que estamos recibiendo es más represión. ¿Y van a seguir? Sí, no, yo estoy segura, y más como están viniendo las cosas. Y lo que yo sentí en ese momento cuando vi lo de las patrullas, cuando vi que no se iba a poder hacer la acción, cuando sentí furia y sentí que teníamos que hacerlo, yo pienso que era una intuición. Si no lo hacemos ahora, mañana vamos a estar peor. Entonces todo lo que te pasa en estos días por la cabeza es que no hay esperanza, realmente. Lo que te pasa por la cabeza es eso. Romántico.
Y nada, en ese momento yo sentí que había que llenarse de valor y hacerlo, y por lo menos la opinión internacional sabía que había gente en Cuba que estaba luchando, que habían artistas que estaban en desacuerdo, y eso tenía que llamar la atención a otros artistas cubanos y a otras personas interesadas en Cuba, interesadas en el futuro de Cuba, ¿no? Ese futuro de Cuba, ¿cómo lo ven ustedes? Con mayor libertad en todos los sentidos. Creemos que el gobierno tiene que hablar con la gente que vive fuera de Cuba. Hay muchos cubanos que han emigrado, que tienen mucho que aportarle al país y que tienen que hablar con el pueblo, saber sus necesidades, y no solo el gobierno, permitir un diálogo abierto, sincero, sin tomar reprimendas, reconocer públicamente que hay una oposición en Cuba, que es real, tiene que reconocer la oposición, tiene que permitir la libre asociación, tiene que permitir la libertad de expresión. Son cosas para mí que van a favorecer un cambio realmente en Cuba. ¿Cómo sientes a la gente en la calle? Para mí hay mucha más apatía. El primer pensamiento que tienes de sobrevivencia es o emigrar o corromperse, y para mí es súper negativo pensar que el futuro mío tiene que ser corrupta, robar en un centro de trabajo para poder sobrevivir. Yo con eso tengo un conflicto ético terrible, no lo entiendo, por eso es que todavía estoy luchando, porque veo que toda la gente a mi alrededor vive en ese miedo y vive en esa doble moral, y para mí eso es inconcebible. Hoy decíamos, ¿no? Porque la gente tiene que despertar, ¿no? Yo pienso que están despiertos ya, que se están haciendo los dormidos. Creo que el cubano tiene que empezar por recuperar el respeto a sí mismo. La vergüenza. El respeto y la vergüenza, exactamente. Empezar por recuperar el respeto, que es lo que decía Yanely, sentirse un ser humano digno. Yo no pienso que haya que permitir, o sea, que esperar que el gobierno cubano permita el diálogo, permita las libertades, permita. Yo no voy a esperar por eso, ni siquiera estoy pensando que va a ser el resto del pueblo cubano. Me lo tengo que permitir a mí misma, me lo tengo que permitir a mí misma. O sea, Yanely puede todavía decirse con un tiempo más la esperanza, el perder como generación, ¿no? Que estamos hablando, sí, de nosotros mujeres. estamos un poquito más apurados. Estamos más apuradas, exactamente. Yo tengo ya casi 40 años y yo estoy apurada. A usar un término feminista que están hablando ahora, que los todes y todo lo que decir, la inclusividad y esos términos políticamente inclusivos, bueno, yo decía, déjense de abusata con mi cuerpo y mi tiempo. No, está bueno ya. ¿Me entiendes? Sí, de verdad. Nos estamos reuniendo ahora mismo para hacer una campaña mucho más grande, para llamar a más personas que estén interesadas en cambiar, quitar, que no simplemente el decreto 349, no es cambiar algunas medidas, no, es que no simplemente. Ellos están haciendo todo esta maniobra de la Constitución, que yo siempre aclaro que la Constitución esta castrista es un reglamento de prisión, no es una Constitución, no nos representa ni nos incluye, o sea, está dictada desde ellos y por ellos. Entonces, yo creo que ese reclamo, ustedes por supuesto, desde su especificidad, van a comenzar esa campaña, pero yo creo que el reclamo general debe ser ese no rotundo a ese referéndum falso que quiere hacer el régimen castrista para seguir sosteniendo su poder, para seguir engañando, estafando a los cubanos y para seguir teniendo a los cubanos fuera del juego, fuera del espectro de la nación. El camino es estar luchando, tener la oportunidad de estar luchando, estar corriendo los límites, como dice Yanely, estar abriendo esos límites en cualquier lugar. Para mí, yo lo veo así, no hay diálogo posible, creo que hay que, y lo tiene que hacer cada uno de los cubanos que realmente sueñen o deseen vivir en este país, pero en un país real, en una Cuba próspera, en una Cuba con derechos, en una Cuba con esperanza, con oportunidades. Hay que enfrentarse, es durísimo, yo te entiendo, es agobiante, a veces hay que saber si uno está cansado, descansar, pero no quitarse, porque no queda de otra. Señores, digan no, atrévanse. Yanely, una muchacha joven, lo hizo, creo que la gente lleva el momento también puede hacerlo. Iris, nos vemos entonces. Nos vemos. Muchas gracias.